El propósito de la enseñanza de la lengua es que cada vez más niños sean capaces de utilizar el lenguaje para entablar relaciones con otros. En el curso de prácticas sociales del lenguaje se favorece en el futuro docente la construcción conceptual de estas prácticas y la reflexión de la estrecha relación entre estas con las finalidades comunicativas. También se favorecen las acciones en marcha de los lectores, escritores o hablantes para alcanzar dichas finalidades. A inicios de la primera unidad se revisaron conceptos, a qué se refería las prácticas, qué es el lenguaje, qué era la lengua oral, a qué se refería el discurso. Todos estos conceptos era necesario que los revisáramos ya que son importantes en esta materia y a lo largo de este semestre se van a seguir tratando. Durante la misma entendimos el concepto a qué se refieren las prácticas sociales del lenguaje y esta hace referencia a que son pautas de interacción a través del cual una persona puede hacerlo de manera oral o escrita. En la forma oral es en la forma en que puede comunicarse con las personas y en la forma escrita es incluso hasta la forma en que se produce un texto. Conforme fue pasando la primera unidad, vimos los factores de la comunicación, hicimos incluso un ejercicio con de cuáles, como dice la palabra, cuáles son los factores que intervienen en la comunicación. Por ejemplo, el emisor, el receptor, el canal, el mensaje que se va a transmitir y qué es lo que se quiere decir. Al mismo tiempo, dentro de la misma unidad, revisamos algunas lecturas y algunas de ellas fue leer y escribir en un mundo cambiante. Esta nos plantea como las problemáticas que se han venido presentando pues a través de los años. Una de ellas es que hace muchos siglos los que sabían leer y escribir se les consideraba como de la alta clase o que eran mucho de prestigio, ya que por lo mismo no muchos gozaban de leer y escribir. Sin embargo, dice que a través de los años pues se abrió la escuela pública y se incluyeron los libros de texto para que los niños lo fomentaran. Sin embargo, hay hincapié de que en una escuela se les entregaba los libros a los alumnos y lo que los alumnos hacían, en vez de hacer el uso adecuado de ellos, era aventárselos a las demás personas para jugar, incluso hasta a sus compañeros. También nos habla y nos presenta como la problemática que eso también tiene que ver desde el hogar, ya que hicieron como una observación con unos niños acerca de la lengua oral, ya que algunos sí los desarrollaban bien, no al 100%, sin embargo era como para su nivel o al grado que estaban, y otros que de verdad no sabían hacerlo. Y esto decía que era porque decían que sus papás tenían libros en sus casas o leían. Entonces todo esto es lo que influía a que un niño pudiera leer o incluso escribir de la forma adecuada. Otra lectura que vimos fue las nuevas subjetividades juveniles en la sociedad en red. Este es del autor Quevedo. Esta se relaciona más a las nuevas tecnologías y esto con las nuevas tecnologías pues obviamente a través de los años ha traído nuevas transformaciones. Sin embargo, esto ha también venido a dar transformaciones tanto en la escuela como en el hogar. En esta primera unidad también vimos otras lecturas que nos centraban ya más a lo que eran las prácticas sociales del lenguaje y también cómo se iniciaba la lectura y la escritura en los tiempos pasados. Una de las lecturas que vimos es una sobre los aprendizajes esperados que se van desarrollando durante el preescolar divididos por bimestre. En esta lectura también se hacía una definición de lo que son las prácticas sociales del lenguaje, la cual menciona que las prácticas sociales del lenguaje son pautas o modos de interacción que además de la producción e interpretación de textos orales o escritos, incluyen una serie de actividades vinculadas con estas. Las prácticas sociales del lenguaje son muy importantes en todo momento de la vida de un estudiante y del ser humano, ya que con estas aprendes a entablar relaciones con otras personas y a tener una mejor expresión. El lenguaje que los niños manejan al llegar al preescolar es un lenguaje muy coloquial, ya que lo han aprendido de su contexto. Si el niño vive en un contexto donde las palabras son muy coloquiales o le permiten que digan palabras mal dichas, el niño va a pensar que está bien porque aún no tiene la noción de lo que es un verdadero lenguaje, todavía no recibe esa educación. Sin embargo, hay otros niños que en su contexto el lenguaje es más avanzado y llegan teniendo palabras más concretas y una noción más clara de un lenguaje.
Otra de las lecturas que vimos es cultura escrita, literatura e historia. En esta lectura se puede observar cómo era la lectura en los tiempos pasados y mencionan la Biblia. La Biblia era de las lecturas más como inculcadas en ese tiempo porque la iglesia tenía un gran poder sobre la sociedad. Entonces, si la gente quería aprender o leer, les daban la Biblia, ya que eso era como el conocimiento máximo. Esta lectura, en ese tiempo, la lectura se basaba más en las imágenes. En vez de darles un libro para que lo leyeran, en este caso la Biblia, les daban imágenes. Y era como según educaban a la sociedad. Se menciona también la revolución del texto porque se va nombrando el desarrollo que ha tenido. Por ejemplo, antes eran libros en físico y ahora ya se ve más por internet o por computadora. Esto para el desarrollo de los niños no es recomendado y no es muy bueno porque los textos en una computadora o en un teléfono son demasiado llamativos y al niño pueden llegarlo a desconcertar de lo que él tiene que estar poniendo atención, que es la lectura como tal. Entonces no puede concentrarse y para que un niño inicie a la lectura y a la escritura es mejor que él tenga un libro que pueda observar y palpar para que él así comience a observar mejor las letras y pueda irlas copiando. Es importante que los libros que se les proporcionan a los niños en preescolar tengan bastantes imágenes, porque así ellos van a ir narrando lo que creen que es y después, conforme va pasando el tiempo, van a poder ir desarrollando la lectura. Otra de las lecturas que vimos es sobre lengua, lenguaje y lingüística, una entrevista a Mario Perini. Perini menciona que llamamos lengua a un sistema programado en nuestro cerebro que esencialmente establece una relación entre los esquemas mentales que forman nuestra comprensión del mundo y un código que los representa de la percepción de nuestros sentidos. Esto quiere decir que nosotros manejamos, como ya lo había mencionado, el lenguaje que depende de nuestro contexto. El niño siempre va a tener su lenguaje dependiendo del contexto y conforme vaya estudiando su lenguaje va a ir mejorando. Nosotros hablaremos sobre la unidad 2. Como sabemos, los trabajos ya no se realizaron en la escuela, se empezaron a realizar por vía internet, por medio de una plataforma, ya de acuerdo, por lo que está sucediendo ahorita. Los trabajos que primero se empezaron a hacer fueron sobre lecturas. Las lecturas se rescataban sus ideas por medio de un cuadro. El cuadro consistía en poner sus datos generales de la lectura, las ideas principales de la lectura, mención de los subtítulos y títulos de la lectura y una breve explicación de cada uno. Y por último el glosario y tu opinión de acuerdo a la lectura. Una de las lecturas que se vio es sobre la lengua, el lenguaje y la lingüística. Como sabemos, hace más mención de la lengua. Sabemos que la lengua es un sistema o una herramienta para utilizarnos, para comunicarnos, y de acuerdo a la lengua nosotros podemos manifestar el lenguaje. Otra de las lecturas también de las que se habló fue sobre lectura y bibliotecas escolares. Nos hace mención de que la lectura y la escritura es lo más importante para los alumnos, pero es un desafío para la escuela, ya que no todos los alumnos se pueden apropiar de ella. También nos hace mención de que los docentes, las estrategias que utilizan para la enseñanza de estas no son las adecuadas para que los alumnos lleguen a alcanzar el aprendizaje. Es una de las razones por las cuales un alumno no se puede apropiar de estas, ya sea de la lectura o la escritura. También se habló sobre un artículo. En el artículo se realizó una opinión de acuerdo a lo que tú consideras importante del artículo. Una de las cosas que destaca el artículo es que el artículo tiene la finalidad de mencionarnos estrategias o rutinas de pensamiento, así hace mención, las cuales son para niños que tienen un comportamiento agresivo y se intentan implementar las competencias ciudadanas. Las competencias ciudadanas son habilidades o conocimientos que permiten que un ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad democrática. Otras actividades que se vieron fue sobre el Plan de Estudios 2017 de Educación Básica, aprendizajes clave, en las cuales se realizó la actividad de hacer un mapa mental en una cartulina, rescatando, se podría decir, las cosas más importantes de este. Sabemos que el
El plan consiste por componentes curriculares que son áreas, campos y ámbitos. Que estos también, bueno, las áreas se dividen en 3, los campos formativos también en 3 y los ámbitos se dividen en 5. También se hace mención sobre los principios pedagógicos, que son 14, los rasgos de perfil de egreso, que son aquellos que los alumnos tendrán cuando terminen ya sea la primaria, la secundaria o el preescolar. Y también sobre los aprendizajes esperados, son aquellos que se espera que el alumno alcance al realizar una actividad o cierta cosa que los beneficie a ellos de acuerdo al área o campo que se está trabajando. En esta unidad también realizamos 2 videos. El primero consistía en grabarnos presentando algún talento. El mío se trató sobre repostería. El segundo video fue sobre la realización de un cuento. Cada una escogió su cuento y en base a él teníamos que escoger y realizar el material con el que lo íbamos a presentar. Este cuento se iba a presentar en el salón de clases, pero debido a lo que estamos viviendo, se cambió a realizarlo por medio de un video. Posterior a esto, continuamos haciendo lecturas. Una de ellas se titula Construir la escuela como comunidad de estudio. En esta nos dice que los alumnos deben de aprender a estudiar para generar el aprendizaje y que enseñar no es una tarea fácil. Requiere de conocimientos especializados que solo pueden elaborarse cooperativamente, reflexionando juntos acerca de la práctica y estudio para hacer fuerte a los desafíos que ella implica. Hablaré de la tercera unidad del curso, la cual tiene como nombre Elementos para el diseño de situaciones didácticas para la enseñanza del lenguaje y la reflexión sobre la lengua oral y escrita. Bueno, como sabíamos, desde la segunda unidad empezamos a trabajar mediante plataforma por la pandemia en la que estamos viviendo actualmente. Por esta situación, pues los trabajos fueron en plataforma, como había dicho anteriormente. Entonces nosotros empezamos a trabajar con un cuadro que veníamos trabajando desde la segunda unidad. Esta vez fue con la lectura de Quevedo. Teníamos que leer la lectura. Después de eso había que llenar el cuadro. En el cuadro poníamos nuestra opinión, todo lo que se nos había hecho interesante a nosotros. Y posterior a eso teníamos que poner un glosario de acuerdo a las palabras o que más se repetían en la lectura o las que de plano nosotros no lográbamos entender para que pudiéramos comprender un poquito más la lectura. Después de eso poníamos cómo nos había parecido la lectura, si nos pareció buena, si fue fácil de comprender o no, si tuvimos algún problema para entender la lectura o no. La segunda actividad que trabajamos aquí fue un cuadro de doble entrada acerca del video de los 14 principios pedagógicos, el cual para poderlo llenar la maestra nos hizo favor de mandarnos un video donde vienen explicados los 14 principios y de acuerdo al video pues íbamos nosotros llenando el cuadro, lo íbamos llenando conforme, dando un ejemplo de cada principio. El ejemplo tenía que ser relacionado a cómo nosotros lo aplicaríamos ya en la práctica. Posterior a eso, la siguiente actividad fue redactar una carta para un maestro que haya marcado nuestra vida, como en
nuestro trayecto de docentes y redactar una carta hacia una compañera docente en formación. La otra actividad fue la opinión de un artículo. El artículo que revisamos para esta actividad tiene como título Iniciar la educación en ciudadanía desde el preescolar mediante rutinas de pensamiento. Para esta actividad tenemos claramente que leer el artículo y de acuerdo a lo que nos había parecido y lo que nosotros nos quedamos del artículo, pues teníamos que hacer una opinión, redactar una opinión de mínimo 2 cuartillas. Para la siguiente actividad tuvimos que ver 3 películas y poder hacer, de las 3 películas pues teníamos que contestar ciertas preguntas para poder identificar en qué se parecen las películas, nosotros qué haríamos en ciertas situaciones, etcétera. Y pues así fue como se realizó esta actividad. La siguiente actividad fue de géneros discursivos. Para este tema tuvimos que revisar el tema de los géneros discursivos que se usan frecuentemente en el ámbito escolar y social, lo cual lo pudimos buscar en diferentes fuentes de consulta y al final hicimos un cuadro comparativo utilizando ciertos aspectos que la maestra nos marcó. La otra actividad que se realizó fue la elección de un género discursivo y la presentación de él. Para esta actividad, de la actividad pasada de los géneros discursivos, tuvimos que elegir uno para poderlo explicar mediante diapositivas. Para esta actividad podíamos ocupar la información que teníamos ya anteriormente de la actividad anterior o podíamos buscar nuevamente más información y nueva información que no hayamos abarcado anteriormente para esta actividad. Lo que también vimos en esta tercera unidad fue la definición de planificación y algunos elementos de esta. También realizamos unas preguntas para una entrevista a un docente en el campo de formación de lenguaje y comunicación y también vimos y analizamos un cortometraje en donde se puede observar cómo se aplica el lenguaje.